A ver, seamos honestos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado hasta la madrugada peleando con un documento que simplemente no quiere cooperar? Bueno, bienvenidos a este análisis visual donde vamos a resolver exactamente eso. Hoy vamos a explorar la unidad 1 sobre edición avanzada de documentos y vamos a ver cómo pasar de esa interminable lucha manual a un dominio total y automatizado. Para quienes trabajan redactando informes largos o investigaciones académicas, esto es literalmente un salvavidas. Vamos a descubrir cómo una buena metodología y un par de herramientas avanzadas pueden disparar nuestra productividad por los cielos. ¡Arranquemos! Este es nuestro plan de vuelo para hoy. 1. Metodología de escritura eficaz. 2. Estilos para automatizar formatos. 3. Plantillas. 4. Documentos interactivos y formularios. Y 5. Interacción entre aplicaciones. Así de simple, vamos a ir paso a paso. Empezamos con la primera parte de nuestro análisis, la metodología de escritura eficaz. Miren, crear un documento impecable es un poco como construir una casa. No puedes empezar pintando las paredes, ¿verdad? Hay que seguir 3 pasos clave. El primer paso es el borrador. Aquí, el objetivo es simplemente vaciar las ideas principales, sin importar cómo se vean. El paso 2 es el complemento. Ahí es donde le damos carnita al texto, añadimos la esencia, las gráficas y las tablas. Y finalmente, el paso 3, el pulido. Fíjense bien, solo hasta esta etapa nos preocupamos por revisar la ortografía y ponerle el formato bonito. El truco es enfocarse en el contenido puro primero y dejar toda la estética para el final. Me encanta esta frase porque da exactamente en el clavo. La estructura influye en la legibilidad de los escritos. Y es que es totalmente cierto. Si organizamos lógicamente nuestros títulos, subtítulos y párrafos, nuestras ideas van a quedar muchísimo más claras. Herramientas como el esquema o el mapa del documento son ideales aquí para organizar los pensamientos antes de siquiera pensar en qué tipo de letra o colores vamos a usar. Pasemos a la sección 2, estilos para automatizar formatos. Prepárense porque esto cambia las reglas del juego. Aquí es donde separamos a los principiantes de los profesionales. Piensen en el formato manual. Ir párrafo por párrafo, cambiando la letra, el tamaño, la alineación, es lentísimo y, seamos sinceros, muy propenso a que algo quede inconsistente. En cambio, los estilos automatizados son otra historia. Te permiten actualizar todo al instante con un diseño unificado y súper profesional. Olvidarse de ese formato manual nos va a ahorrar horas, literalmente horas, de trabajo en esos documentos larguísimos. Pero, a ver, ¿qué es exactamente un estilo? En palabras muy sencillas, es un conjunto de instrucciones de formato que guardamos con un nombre y que aplicamos con un solo clic. Así de fácil. Todo documento tiene estilos integrados. Puede ser un estilo de párrafo para controlar el espacio entre líneas o uno de carácter para resaltar palabras clave. Con un clic, ¡pum!, el texto se transforma de inmediato. Al echarle un vistazo a esta interfaz del panel de estilos, podemos ver que es como el centro de mando del documento. Desde aquí podemos aplicar formatos, crear estilos completamente nuevos o modificar los que ya tenemos. Y una joya escondida, el inspector de estilos. Esta herramienta nos dice exactamente qué formatos están afectando a un párrafo en particular. Básicamente es tener el control absoluto sobre cómo se ve nuestro texto. Y los beneficios de esto son gigantescos. El principal, diría yo, es el efecto dominó. Imaginen que nos dicen a última hora que todos los títulos deben ir en azul en lugar de negro. En vez de cambiar 100 títulos a mano, solo modificamos el estilo y, magia, se actualiza en todo el documento al mismo tiempo. Además, usar estilos es lo que nos permite generar esas tablas de contenido automáticas con total exactitud. Una maravilla. Lo que nos lleva a la sección 3, el uso de plantillas para lograr consistencia y rapidez. Piénsenlo así. Una plantilla es básicamente un molde. Es un archivo especial que ya trae toda la estructura, los textos fijos, los logos y los formatos listos para usarse. Lo genial es que, al abrirla, no estamos tocando el archivo original, sino que el programa crea una copia nuevecita. Se acabó esto de abrir un reporte viejo, borrar la información del mes pasado y rezar para no borrar algún formato importante sin querer. Ya sea en el mundo académico o en una oficina, la consistencia da muchísima credibilidad profesional. Con las plantillas evitamos tener que empezar desde cero cada vez. Como ya traen el texto de cajón, solo nos dedicamos a capturar la información nueva.
lo cual es rapidísimo. Esto garantiza que todos los reportes de un equipo, por ejemplo, se vean exactamente iguales, impecables y sin tener que sudar la gota gorda. Pasemos ahora a la sección 4, documentos interactivos y formularios electrónicos. Un documento verdaderamente avanzado no es solo texto plano en una pantalla, es un documento que reacciona. Al meterle elementos interactivos, lo convertimos en una herramienta dinámica. Estamos hablando de hipervínculos para saltar directo a correos o páginas web, o tablas que no solo acomodan números, sino que funcionan casi como pequeñas bases de datos conectadas. Es llevar el texto a otro nivel por completo. Y fíjense en esto, la función de combinar correspondencia es una locura para enviar cosas masivamente pero de forma personalizada. Solo necesitamos dos cosas, el documento principal, que tiene el mensaje fijo y unos códigos especiales, y por otro lado, el archivo origen de datos, que es como nuestra base de contactos reales. El sistema fusiona los dos y en cuestión de segundos genera cientos de documentos únicos, indispensable para ahorrarnos semanas de trabajo. Otra forma increíble de interactuar es mediante los formularios electrónicos. Son básicamente plantillas diseñadas para que la gente llene datos directamente en la pantalla. Usan campos en blanco, casillas para marcar, listas desplegables. Hacen que recolectar información sea súper sencillo, nos ahorran imprimir montones de papel y, lo más importante, evitan que la persona que llena el documento termine desconfigurando nuestro diseño original. Y finalmente, llegamos a la sección 5, la interacción entre diferentes aplicaciones. Máxima eficiencia. Aquí la palabra mágica es reusabilidad. Hoy en día lo trabajamos en un solo programa, ¿verdad? Hacemos cuentas en hojas de cálculo, presentamos en diapositivas y escribimos en procesadores de texto. La reusabilidad significa que deberíamos capturar un dato una sola vez en su programa ideal y luego dejar que fluya hacia las demás plataformas sin tener que volver a teclearlo. Esto erradica por completo los famosos errores por transcripción manual. Para que este flujo funcione, hay que entender cómo viaja la información. Tenemos la aplicación origen y la aplicación destino. La origen es donde nace el objeto, por ejemplo, una gráfica de costos súper detallada en una hoja de cálculo. La destino es a donde va a parar esa gráfica, digamos, un reporte elegante en nuestro procesador de texto. Entender cómo conectar estas dos aplicaciones es el verdadero secreto para potenciar nuestros resultados. Ojo aquí, porque el método que elegimos para pasar esa información lo cambia todo. Un copiar y pegar simple normalmente convierte nuestra tabla en un gráfico inerte y sin vida. Sin embargo, si usamos el pegado especial con vínculos, mantenemos los datos vivos. Es decir, si mañana cambian un número en la hoja de cálculo original, el reporte de texto se va a actualizar solito. Esto nos da un control absoluto y automatizado de nuestra información. Y así llegamos al final de este recorrido por las herramientas avanzadas de nuestra Unidad 1. Hemos visto desde cómo estructurar un buen borrador hasta cómo conectar aplicaciones enteras con datos en vivo. Ahora, la pregunta que nos queda sobre la mesa es esta. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y dolores de cabeza nos vamos a ahorrar en el próximo gran proyecto si finalmente dejamos que el software haga todo el trabajo pesado? La verdad es que dar este salto hacia la automatización transforma por completo la forma en la que trabajamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima.